El aula invertida o el modelo Flipped Classroom. Este es una estrategia que se presenta como una alternativa a mejorar la forma de enseñar nuestros contenidos. Y yo me pregunto a mí mismo, ¿y es que vamos a voltear el aula o cómo es el procedimiento físico para trabajar en el aula? Pues vamos a hacer una comparación entre el modelo tradicional y el aula invertida que se propone. De manera tradicional, el docente inicialmente explica una temática en el aula. Sabemos que vamos a un curso, vamos a un salón de clase. En la forma tradicional, el profesor hace una disertación de su temática. El estudiante escucha a renglón seguido esa explicación. En el aula se da una interacción entre dos partes, docente-estudiante, y con base en una temática que se comparte en el aula. Y posterior a ello, fuera del aula, el estudiante se queda con una tarea, con una actividad. Sé que hay algunos partidarios de no dejar tareas, pero evidentemente el muchacho debe desarrollar unas competencias para trabajo individual o grupal, sea el modelo pedagógico que esté rectorando en ese momento esa asignatura. Entonces el estudiante de manera independiente se queda con unas tareas, con unas actividades, porque hay un tiempo de trabajo independiente. Este es el modelo tradicional. El modelo Flipped Classroom trata acerca de 3 eventos. Primero, antes de la sesión de clase, durante la sesión de clase y después de la sesión de clase. Antes de la clase, el estudiante tiene la oportunidad de preparar sus clases, su curso, de preparar los contenidos. Tiene un aula virtual en el que va a mirar los contenidos, actividades, materiales. Hace una preparación, una prelectura antes. Durante la clase hay una participación del profesor, una interacción entre el profesor y el estudiante para aclarar dudas, para explicar o ampliar el concepto. Y después de la clase, el estudiante se queda con una actividad de trabajo independiente y hay un reforzamiento a nivel de tutorías en la eventualidad en que haya alguna duda que aclarar. ¿Cuáles son los pilares de este modelo Flipped Classroom? Primero, un aprendizaje autónomo y más significativo, un aprendizaje profundo o deep learning. Esto quiere decir de que el muchacho va a sumergirse con los materiales en una academia en la que le permite a él explorar contenidos, actividades y prácticas. También que el alumno es el centro de su aprendizaje. Con este modelo se potencia que el estudiante pueda adquirir conocimientos por sí solo, desarrollando unas actividades o guías que son colocadas con el uso o el apoyo del aula virtual. También hay contenidos en diversos formatos. Sabemos que el cementerio de PDF, como se llama ahora, ya está siendo reevaluado por elementos en formato audible, audiovisual, en actividades de interacción, en el juego, en el aula, etc. Y finalmente, que hay una tecnología al servicio del estudiante. Los dispositivos móviles están ahora al servicio de cualquier tipo de estudiante, indistinta sea la edad o el tipo de formación. Básica, primaria y media vocacional tienen acceso a todos estos materiales y dispositivos. Estos son los pilares del Flipped Classroom. Es una metodología que vale la pena explorarla, preparar o demanda de nosotros los profesores preparar nuestros contenidos para efectos de no colocar un video de otro profesor a explicar nuestra propia clase. Los materiales que están disponibles en diversos formatos, los profesores tenemos la competencia o el reto de producirlos y estar a la parte de ese nivel de tecnología en la que el estudiante es un consumidor de tecnología y el profesor es un productor de la misma. Y ahora, ¿cómo te ha parecido esta explicación? Brillante, irrebatible. Nos vemos entonces la próxima clase.